Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Si por favor se ponen de pie y vamos a abrir nuestras escrituras al Salmo 138 del 1 al 3. Salmo 138 del 1 al 3. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están contentos esta mañana? ¿Cuántos se gozaron con la palabra de Dios esta mañana, la enseñanza? Gracias a Dios que todavía estoy aprendiendo. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor así, dice: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. ¿Cuántas veces el Señor nos ha fortalecido, hermanos? Cuando a veces nos estamos sintiendo mal, puede ser físicamente, pero espiritualmente, o problemas en la casa, pero le clamamos al Señor y Él nos responde y nos da fortaleza, nos da fuerzas, nos levanta como las águilas. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Estamos tan gozosos y agradecidos contigo, Señor, por lo que usted hace y lo que va a hacer, Señor. Y te queremos decir en esta mañana, Espíritu Santo, bienvenido. Bienvenido, Espíritu Santo. Ven a hablar a nuestros corazones. Aleluya. Te pedimos también por la palabra de Dios que viene, Señor. Padre, que tú hables en nuestros corazones por medio de tu palabra, Señor, y que salganos diferente que cuando entramos, Señor. Que tú nos vivifiques, que tú nos renueves, Señor. En el nombre de Jesús, gloria sea tu nombre. Amén. ¿Cuántos quieren ver al Salvador? Aleluya. Aleluya. Yo anhelo ese día. Thank you, Jesus. Muy feliz al dulce hogar por fe en Jesús y luchando a traer almas a la luz, dardos encendidos mil vienen contra mí, mas yo sé por la fe venceré aquí. Oh, si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó toda paz, todo en mi pesar. En las olas del río Cristo guardará mi barquilla y guiará hasta el puerto allá. Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es Él. Tengo fe, sé que Él es fiel. Oh, si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó toda paz, todo en mi pesar. En servir al Salvador por los valles voy, donde muchas sombras hay, más seguro estoy. Muchos triunfos no tendré, nunca faltará. Mi Jesús es la luz, Él me sostendrá. Oh, si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cansar, ya pasó todo afán, todo en mi pesar. Oh, si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo en mi pesar.
Aleluya. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Amén, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Thank you, Jesus. ¿Cuántos pueden sentir la presencia del Señor esta mañana? Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque estás aquí en medio de vosotros, Señor. Gracias, Señor. Te agradecemos, Espíritu Santo, que aquí estás en medio de vosotros. Ven a obrar en nuestras vidas como tú quieras. Aleluya. Aleluya. Gloria sea tu nombre, Señor. Aleluya. Ese canto que vamos a cantar dice: pecador, ven al dulce Jesús. Sí, aleluya. Hay muchos aquí que son salvos ya, pero como quiera le fallamos, como quiera pecamos al Señor. Aleluya. Pero tenemos que recordarnos la palabra de Dios que nos recuerda: estar persuadido de esto, que el que comenzó de nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, porque no has acabado conmigo. Le podemos decir al Señor: gracias porque como quiera estás obrando en mi vida. Señor, gracias porque no has acabado. Y estoy anhelando hasta cuando tú vengas por mí. Aleluya, Señor. Sigue obrando en mi vida.
y en verdad te quisieres tener. Al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que en necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre Jesús hallarás y entenderás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, será tu amor celestial y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela de tuya el redil, he aquí tu bendito Señor, y en los hombros llevada será de tan dulce amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. 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 Santo, santo eres tú, Señor. Gracias, Señor. Santo, santo. Alábele, hermano. Alábele. El Señor está aquí. Aleluya. Sienta esa libertad de alabarle. Aleluya. Gloria sea tu nombre, Señor. Aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Señor, por tu presencia. Santo eres tú, Señor. Thank you, Oh, alma mía, alaba a tu Señor, aleluya. pues en Él has encontrado el perdón de tus pecados. Oh, alma mía, alaba a tu Señor, pues Él ha transformado todo tu ser. Él ha cambiado toda tu vida. Él ha cambiado tu miseria a gracia y misericordia. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, pues tú eres el todo, el todo, el todo.
todo para ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Así como estamos con ese espíritu de oración, si usted viene con algo, un conflicto en su corazón esta mañana, dígale: Señor, yo me rindo a ti todo, Señor. Todo me rindo a ti, Señor, esta mañana. Aleluya, porque yo confío en ti. Yo sé que tú me vas a contestar. Así como la palabra dice que cuando yo clamé, tú me contestaste, me fortaleciste. Aleluya. Todo a Cristo yo me rindo esta mañana. Gracias, Señor, por tus promesas, Señor. Digno eres, Señor. Thank you, Jesus. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Dígale al Señor esta mañana que usted se rinde. Dígale con esa confianza, con esa libertad. Él está aquí para escucharte, mi hermano. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Aleluya. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo
Solamente las voces, dígale al Señor esta mañana. Solamente las voces. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle bien. Quiero serle bien. Quiero serle bien. Quiero serle bien. Dígale gracias esta mañana. Dígale gracias al Señor esta mañana. Levante sus manos. Dígale gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque estás aquí en medio de vosotros. Dígale con su voz alta. Dígale gracias, Señor, gracias. Porque hasta estos momentos no nos has dejado. No nos has desamparado. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Gloria al Señor, te adoramos, Padre. Oh, te adoramos, Señor. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Santo, santo, santo. Oh, levantamos manos santas ante tu trono, Señor, para darte toda honra y gloria. Pues no hay otro igual como tú. Oh, que ha venido a nuestra alma, venido a nuestra vida, ha venido a nuestro ser y has transformado y has cambiado, Señor, toda nuestra vida. Cuando antes andábamos perdidos, Señor, en tinieblas, tu luz admirable llegó a nuestra vida y justo a tiempo nos rescataste, Señor. Oh, nos rescataste de ese hoyo cenagoso y pusiste nuestros pies en esa roca firme, esa roca que es eterna, que es Cristo Jesús. Y es por eso, Señor, que estamos aquí hoy. Es por tu gracia que estamos aquí en este lugar. Es por tu gracia que te alabamos. Es por tu gracia que te adoramos. Es por tu gracia que levantamos nuestras manos. Que donde estuviéramos, Señor, si no hubiera sido por tu gracia, si no hubiera sido por tu misericordia, estuviéramos perdidos en nuestros pecados. Gracias por tu amor divino, por tu amor divino que has mostrado a tu pueblo. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Oh, qué hermoso estar en la presencia del Señor. A eso venimos, ¿verdad? Usted no viene a verme a mí, aunque sea tan guapo como soy. No viene a ver qué moda trae la esposa del pastor. Venimos para estar en la presencia del Señor. Eso es lo más importante, hermanos. Es lo más importante. A todos los que nos visitan, Dios les bendiga. Y como siempre he comentado, no se vaya impresionado con el pastor o con los músicos. Váyase impresionado con la presencia de Dios en nuestros medios. Oh, maravilloso es Él, de honra y de toda gloria. Pueden tomar su lugar los hermanos. Para los que nos visitan, mi nombre es René Pérez, soy el pastor de
esta iglesia, Casa de Vida. Casa de Vida es una iglesia, ah, no quiero decir plenamente independiente, sino somos una extensión de la iglesia de habla inglés, nomás que nosotros hablamos, ¿verdad? Es el lenguaje celestial. ¿Ah? Aunque todo mucho a veces, pero lo hablamos, hermanos, en español, para la honra y la gloria del Señor. Y para dar un poco de historia, yo sé que algunos pues, son nuevos y no conocen la historia nuestra. Hace ya como unos 11 años, se levantó una clase en español, una clase de escuela dominical, y a pasar el tiempo se empezó a preguntar si vamos a tener cultos con nuestra alabanza en español y la prédica de la palabra en español. Hablando con el pastor principal, el pastor Al Cortés, habló con los líderes de la iglesia y tuvieron de bien de darnos la oportunidad de iniciar una iglesia en español. Amén. Gracias a Dios. Reconociendo, ¿verdad?, que hay algunos padres que solo entienden el español o prefieren el español y tienen hijos que quizás dominan mejor el inglés. Y para no dividir la familia, ¿verdad?, que unos van a una iglesia en inglés, otros van a otra en español, nosotros nos unimos a la misma hora, al mismo tiempo. Y nuestros hijos que dominan mejor el inglés se van a sus respectivas clases en inglés, mientras que nosotros tenemos nuestra clase aquí en español. Amén. Y así hemos estado trabajando ya, hermanos, por 11 años, gracias al Señor. Gracias al Señor. Y el Señor nos sigue sosteniendo. Y ha habido momentos, ha habido tiempos, hermanos, donde se nos, gracias, hermano, donde se nos ha, you want me to use this one? Okay. Disculpe. Test. Okay. Y ha habido momentos, ¿verdad?, que dicen, oye, hermano, queremos ya una iglesia de tantos y tener todas estas actividades. Y yo siempre me he enfocado, hermanos, en ver el crecimiento, la madurez espiritual. Podríamos tener un montón de actividades y traer mucha gente, pero mi enfoque es en que usted crezca espiritualmente, que usted madure espiritualmente. Las clases, las prédicas, la serie de prédicas es corregir algunas de las enseñanzas erróneas en muchas de las iglesias, porque una de las cosas que quiero inculcar es que esta palabra, la palabra de Dios, es viva y cambia nuestra vida cuando nosotros la implementamos en nuestra vida. Aquí no somos, aunque hay personas que son de El Salvador y son personas de México y de Colombia, de todos países, Panamá, nuestro hermano, ¿verdad? Panamá. No somos salvadoreños, no somos mexicanos, no somos de Panamá o de Guatemala, somos de Cristo. Y cada quien de nosotros debiéramos de enfocar en adoptar las enseñanzas de Cristo para ser más como Él. Y yo no estoy diciendo, entonces ya el hermano nos está negando nuestra cultura. No. Es que nosotros los cristianos tenemos nuestra propia cultura. La cultura de Cristo, la cultura cristiana, ¿verdad? ¿Cuántos saben que yo me crié en un rancho? ¿Cuántos saben que los que crecimos en un rancho tenemos nuestra manera de hablar, tenemos nuestra manera de expresarnos, tenemos nuestra forma de ser? Y le he comentado a mi esposa,
se nota que eres tú de allá del valle, que eres de allá del rancho. Dice, es que puedes sacar el niño del valle, pero no puedes sacar el valle del niño. Pero la verdad, hermanos, es esta. Yo dejo las costumbres del valle si no están de acuerdo a la palabra del Señor. Es lo que quiero que ustedes entiendan esta mañana. Porque hay maneras en que nosotros somos y decimos, no, pues que nosotros de allá somos, así somos. Esto debe de sobrepasar eso. Esta palabra debe de dominar eso. Aunque yo sea del valle, no hablo de esa forma. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor me dice otra cosa. Yo no me porto de esa manera. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor me dice otra cosa. Y muchos de nosotros estamos acostumbrados a vivir con los mismos hábitos que teníamos antes de venir a conocer a Cristo. Algunos que yo y mi esposa estuvimos en una iglesia al East Side de Houston, allá por the Fifth Ward, Denver Harbor, allá por allá, esas áreas, no sé si ustedes conocen, pero es más o menos el 10 y el 610, ¿de qué lado de Houston? Allí íbamos nosotros a una iglesia y ahí encontrábamos a muchos chucos y a muchas cholas. Y ellos estaban acostumbrados a hacer y a vivir de cierta forma y esperaban. No, este hijo mío un día va a estar en la cárcel. Se esperaba. Y yo les enseñaba a esos hermanos, porque fui maestro también en esa iglesia por muchos años, y les enseñaba, hermano, lo que usted ha aprendido en este barrio no tiene nada que ver con lo que está en la palabra del Señor. No tiene que ser así. Las cosas pueden cambiar, pero nosotros necesitamos tomar esta palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios nos transforme y nos cambie por medio del poder del Espíritu Santo. Ahora hay personas que digan, esta no es la prédica, hermanos, esta es extra, esta no se la voy a cobrar, no se preocupe. Pero hay personas, hermanos, que dicen, yo no puedo cambiar, así soy como soy y no puedo cambiar. Así fue papá, así fue mamá, así fueron mis tíos, así soy yo. Y pienso yo, Dios mío, ¿en cuál iglesia ha estado este? ¿En cuál iglesia ha estado? Que la palabra del Señor no ha venido a germinar en su corazón para que dé otro fruto espiritual. Esta palabra es poderosa para cambiar el ser del humano, el ser del hombre. Como nos dice el Salmo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, hermano, el motivo de que nosotros tenemos la escuela dominical, el motivo de que yo me ponga detrás de este púlpito y predico la palabra del Señor, no es para que usted se siente gustoso y diga, ya fui a la iglesia, chequeo, me voy a casa. No, es para que haya un cambio en su vida, haya un cambio en su matrimonio, haya un cambio en su familia, haya un cambio en su negocio. Dios puede cambiar tu vida. Hay poder en Jesucristo. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Hay poder en el Espíritu Santo que nos llena y nos fortalece. Como le digo, eso es nomás entre paréntesis, hermano. Eso no es lo que tenía para predicar en esta mañana. En la semana que viene estaremos teniendo la escuelita verana. ¿Cuántos conocen la escuelita verana? Yo tengo gratos recuerdos de la escuelita verana. Gratos recuerdos. En una ocasión, recuerdo que el pastor de la iglesia
estaba retando a los niños a que hubiera una cierta cantidad de niños, y si alcanzaran esa cantidad de niños, íbamos a tener un sundae, un banana split, no, perdón, un banana split. Cada quien iba a tener un banana split. Y oiga, papá y yo y mi hermano nos manejaba mi papá el autobús para la iglesia, y íbamos por todos los barrios recogiendo niños. Y logramos a tener los niños que pedía el pastor. Y agarraron de esos tubos de PVC, largotes, los cortaron por la mitad y los juntaron punta a punta a punta. Unas 2, 3, 4 hileras de mesas. Y a partir plátano y echar nieve, ¿cuánto? Y ya trajeron los niños que se habían ganado el premio, y ahí van todos los niños, y a cada quien les está dando una cuchara. Y esta es tu porción aquí, y esta es tu porción acá. Y a la 1, a la 2, a la 3, y le entraron los niños con la cuchara echándosela. Gratos recuerdos, hermanos. Si usted tiene niños, tráigalos a la escuelita verana. Y les aseguro que tendrá un impacto en la vida de ellos. Si usted no tiene niños, vaya y busque prestados, pida prestados. Pida prestados. Tráigalos para que vengan a tener un encuentro con Jesucristo. Amén. Amén. Y siendo que pues que vamos a tener la escuelita verana la semana de lunes a jueves, el culto del miércoles pues va a estar suspendido, porque las tienen durante esa hora, ¿verdad? Las tienen durante esa hora para que así aún los padres que están en casa pueden venir y participar con la escuela perdón, la escuelita verana. Amén. Amén. No sé si me pasa algo otra cosa. We're good. Hermanos, sigamos orando. Tengo una palabra de aprecio de parte del hermano Walter y la hermana Rina Duarte, a todos los hermanos que pudieron apoyar. La madre de nuestra hermana Duarte estuvo en el hospital. Gracias a Dios que ya está en casa. Estuvo en el hospital, y sigamos orando por la hermana. La hermana está enfermita, hermanos. Está enfermita. Y necesitamos interceder por ella, que Dios haga la obra en su vida. Y al orar por ella, también oremos por la familia que la está atendiendo, porque no es fácil, hermano. No es fácil. No es fácil estar atendiendo a un enfermo. Y yo y mi esposa personalmente lo sabemos, porque atendimos los papás de mi esposa en nuestro hogar. Y no es fácil, hermanos. La persona se cansa, se fatiga. Y cuando mi esposa me platicaba cómo la hermana se sentía y lo que ella decía con ella, trajo recuerdos. Dice, la hermana necesita descansar de alguna forma. Y toda esta semana, gracias a ustedes, pudimos llevarle a nuestros hermanos la cena todos los días. Todos los días les pudimos llevar la cena. La hermana pudo descansar por lo menos de hacer la cena para su familia. Llevamos la cena, las dejábamos allí, orábamos con ellos un ratito, y luego salíamos. Y por su bondad, por su corazón dispuesto, los hermanos fueron bendecidos, y los hermanos dicen a su pueblo, muchas, muchas gracias. Muchas gracias por el amor de Cristo que han mostrado hacia nosotros. Si usted en esta ocasión no pudo participar, no se preocupe, hermanos. Esta no es la primera ni será la última vez que trabajaremos y ministraremos a los hermanos de esta forma. Amén. Amén. Sigamos orando por la hermana y oremos por la familia que la está atendiendo. Amén. Ahora sí, hermanos, vamos a entrar a la palabra. El domingo pasado hablamos sobre los efectos del pecado, ¿se acuerdan, hermanos? Y cómo la gloria del Señor por medio del hombre fue distorsionada por causa de la caída.
la caída en el huerto del Edén trajo consecuencias. Si ustedes se acuerdan, hablamos de la mujer, la ayuda idónea, cómo los dolores de parto iban a ser aún más intensos cuando iba a darle a luz a su hijo. Hablamos también de la armonía en el hogar sería reemplazada con contiendas entre ella y su esposo. Usted pensaba que nomás porque el esposo no era duro de cabeza. No, 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 no es eso. Es resultado del pecado. Es resultado del pecado. Antes de la caída había armonía entre el esposo y su esposa. El varón, cuando antes contaba con su ayuda idónea, ahora se encuentra con alguien queriendo retar su autoridad. Esa es parte de la consecuencia del pecado. Y el varón, cuando todo lo que sembraba antes prosperaba, ahora la tierra le iba a producir hierbas y espinos. Y hablamos de lo que el pecado nos ha robado. El pecado nos ha robado de ese paraíso, de esa armonía. Nos ha robado de nuestra pureza y sencillez de corazón. Nos ha robado de la armonía en el matrimonio, en el hogar y en nuestra relación con Dios. Y nos ha robado de vida, pues ha entrado ahora la muerte. Por lo tanto, hermanos, no somos deudores de la carne, no somos deudores del pecado, somos deudores de Cristo. Y por lo tanto debiéramos de vivir en el Espíritu. Ya dejar las cosas de la carne, las cosas de este mundo y seguir a Cristo. Pero ¿sabe usted? Hay otra cosa que Satanás y el pecado desea robarnos. Satanás y el pecado desea robarnos de nuestros hijos. ¿Escucharon los hermanos? Satanás y el pecado desea robarle a usted de sus hijos. Por eso, poniéndonos de pie, en Proverbios capítulo 22, el versículo 6, un versículo muy conocido. Proverbios 22, 6. Si no lo ha marcado en su Biblia y acostumbra marcarlo, márquelo. Proverbios 22, versículo 6. Dice de esta manera: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Oremos. Padre eterno, venimos ante tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu misericordia y tu gracia, por la bendición de tu Santo Espíritu en nuestros medios. Pidiendo, Padre eterno, que tú te sigas manifestando en nuestros medios, tocando nuestras almas y corazones, Señor. Fortaleciendo, Señor, a padres en esta mañana. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú los fortalezcas en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Instruye al niño en su camino, es decir, a criar a nuestros hijos. El criar a nuestros hijos no es solamente de darles alimento, no es solamente de darles de qué vestir, también incluye que nosotros los dirijamos en los caminos rectos del Señor. Pero como padres, a veces cometemos errores. Yo reconocí, hermanos, que los errores que mis padres cometieron, pude mejor pasarlos o perdonarlos, pudiera usted decir, cuando yo mismo llegué a ser padre.
Y pensé, cara, papá y mamá hicieron lo que pudieron conmigo y cometieron errores, pero yo les perdono sus errores, porque yo también, como padre, he cometido mis errores. Y una de las cosas, hermanos, que he oído a través de los años es que sería bueno que hubiera un manual que nos enseñara cómo criar a nuestros hijos. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos comprarían un libro así? Ay, pastor, si usted conoce un libro que me diga cómo criar a Junior, yo lo compraría, pastor. Aquí está el libro. Aquí está el libro. Usted quiere el manual en cómo criar a sus hijos. Aquí está. Lo que pasa es que cuando nosotros lo leemos para poder decir, ya leí un capítulo y no meditamos en la palabra del Señor. En esta mañana vamos a meditar en una porción de la palabra del Señor que nos enseña un poco en cómo criar a nuestros hijos. La Biblia contiene historias que nos sirven de guía. Y para ello yo quisiera ir a una historia que se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 25. Ay, pastor, pero eso es en el Antiguo Testamento, eso no tiene nada que ver con nosotros. Al contrario, tiene mucho que ver con nosotros. Yo le doy gracias a Dios por el pueblo de Israel, que Dios los usó para mostrarnos a nosotros el corazón del hombre. Y aquí en blanco y negro está lo bueno y lo no muy bueno de los patriarcas de Israel. Y eso nos sirve a nosotros como ejemplo, como enseñanza en cómo criar a nuestros hijos y no cometer los mismos errores. Amén. En el capítulo 25 tenemos la historia de los descendientes. Usted lee allí, habla al principio del capítulo 25, los descendientes de Abraham y la muerte de Abraham. Y luego en el versículo 12 empieza a hablar de los descendientes de Ismael. ¿Cuántos saben quién es Ismael? Si no lo sabe, se lo platico en otro día. Pero Abraham tuvo dos hijos, uno de la promesa y el otro de la carne. Eso está interesante, pero eso lo vamos a tener que dejar por otro día. Y luego en el versículo 19 se nos habla del nacimiento de Jacob y Esaú, hijos de Isaac, el hijo de promesa de Abraham. Isaac tomó por mujer a una llamada Rebeca. Pero Rebeca era estéril, no podía tener hijos. ¿Y qué fue lo que Isaac hizo? Pues hizo lo que su padre fue. No hizo lo que hizo su padre. Él hizo lo correcto. Oró a Dios. Oró a Dios. Algunos de nosotros necesitamos aprender esa lección. Que cuando viene cierta situación, pues mi papá así es como lo hizo, así lo voy a hacer yo. Mamá así es como lo hizo, así lo voy a hacer yo. Este niño no quiere cambiar, este niño es rebelde, este niño, etcétera, etcétera. Y mi papá a mí cuando yo era niño me ejecutó con un látigo y así es lo que voy a hacer yo. Tenga cuidado, no voy a hacer que va a llegar en el bote, hermano. Pero Isaac oró a Dios. Usted y yo cuando nos enfrentamos con algún problema, lo primero que debiéramos de hacer es orar a Dios.
orar a Dios. Y usted ore. Hay algunos que tienen la costumbre, vienen con mi esposa, pastora, que usted y el pastor pueden orar por esto, porque ustedes están más cerca de Dios. No, 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 no. Nosotros no jugamos así. Nos unimos con usted en oración, queriendo decirle, implicando, si no lo sabe, obviamente, que usted también tiene que orar. Isaac oró a Dios y Dios le concede a Rebeca concebir. Y luego el versículo 24 nos dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y yo me imagino que Rebeca después le dijo a Isaac, ya no ores a Dios. Me acuerdo un hermano en una ocasión estaba muy apegado a su perrita, tenía una perrita y se le perdió la perrita. Y yo dije, pues ¿por qué no orar para que Dios le conceda al hermano otra perrita, un perrito? Yo estaba orando, Señor, tú conoces cómo el hermano amaba, quería a su perrita. Dale, concédele otro perrito, Señor. Y el hermano un día dando testimonio, digo, gracias a Dios, ya tengo dos perritos. Yo nomás quería uno y me llegaron dos. Y digo, le dije, hermano, al otro avise, hermano, porque yo estoy orando para que Dios le conceda perritos, no sea que Dios le vaya a tapar ahí de perritos. Nacieron gemelos. Y los gemelos, hermanos, aunque quizás se parezcan, son individuos. ¿Cuántos lo saben? El ser gemelo no quiere decir que son iguales. A veces aún ni parecidos son. En la universidad allá en Kingsville conocí a unos gemelos de Río Grande. Y se parecían, hermanos. Se parecían. Y hasta estaban estudiando el mismo tipo de ingeniería. Se vestían iguales, tomaban las mismas clases. Y yo pensaba, bueno, ¿y estos por qué le harán así? Dice, bueno, si uno falta, el profesor no sabe quién fue el que faltó. Mi madre, hermanos, es gemela. Pero cuando yo veo a mi tía y yo veo a mi madre, no se parecen, no se parecen. Es más, en la escuela, en high school, ahí en Río Hondo, teníamos en nuestra clase unos gemelos, pero uno era varón y el otro era hembra. Pero eran gemelos. Habían nacido en ese mismo día. Entonces, hermanos, son individuos, aunque se parezcan. Note lo que nos dice acerca, la palabra del Señor nos dice acerca de Esaú y de Jacob. En el capítulo 27, el versículo 11, Jacob habla con su madre Rebeca. Esta es la escena cuando ya a Jacob va a ir a robarle, ¿verdad? La primogenitura, la bendición de Esaú. Y está preocupado Jacob porque hay una diferencia entre él y Esaú. Dice Jacob a Rebeca, he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo soy lampiño. Quiere decir que no tiene mucho vello. Y es más que cuando nació Esaú, la palabra del Señor nos dice que nació, que era rubio y velludo. Ahora las hermanas ya se imaginan. Porque hay un dicho, hermanos, que entre más el morning, no sé cómo se dice morning sickness en español. Cuando el malestar en la mañana, cuando la mujer está embarazada, entre más malestar tenga,
más pelo va a tener el niño. ¿Saben de esa? Yo no sabía de eso. Y los dos míos nacieron, pero bien peludos. Tenían sus gustos distintos, aunque eran gemelos, se parecían, no se parecían, eran diferentes en su parecer, pero sus gustos también eran distintos. En el capítulo 25, el versículo 27, nos dice que los niños crecieron y Esaú fue diestro en la casa, es decir, en cacería, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Fíjese la diferencia. Gemelos, nacidos de los mismos padres, de la misma padre, de la misma madre, sin embargo, eran diferentes. ¿Qué es lo que les quiero hacer saber con este ejemplo? Tenemos que reconocer que cada hijo es diferente en cómo piensa, en sus gustos, en su talento, etcétera. A veces nosotros como padres cometemos el error de tratarlos iguales. Y a cabo pues tienen el mismo padre, tienen la misma madre y no reconocemos que son individuos. Cada hijo es un individuo que tiene su forma de pensar. Recuerdo en una ocasión a mi hijo Rubén, lo estaban analizando, el profesor, el maestro en la escuela lo estaba analizando. Y nos llamó a una reunión para divulgarnos lo que él aprendió de su investigación. Y ahí vamos yo y mi esposa, ay caray, ¿qué pasaría? Y, y al principio, cuando mi hijo Rubén empezó la escuela, batallábamos nosotros para enseñarle. Y el profesor dijo, es que hay unos exámenes que le di a su hijo y me doy cuenta que su hijo es un visual learner. Él aprende viendo cómo se hacen las cosas. Y por lo tanto, en solamente darle una instrucción, no lo puede procesar. Usted le tiene que mostrar y le tiene que enseñar. Quizás esto le ayude a ustedes en sus tareas en la casa. Y dijimos, oh, wow, eso es interesante. Le dijimos, vamos a probarlo. Le dijimos, mijo, imagínate tú una cerca y un niño con una vara. Y va el niño pasando encima de la cerca con la vara. Descríbeme qué es lo que está pasando. Dice, ¿cómo dijo? Escucho, bueno, nosotros esperábamos que iba a decir, veo las varitas y que va tocando cada vara. Sí, escucho el ruido del ta, 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 ta. Nos quedamos yo y mi esposa. Esa no era la respuesta que esperábamos, pero sí implementamos enseñarle visualmente. Llegaba con la tarea y le vamos a decir la matemática y yo le mostraba, mira, así es como se resuelve este problema. Ya enseñándole una, ya él podía hacer las demás. Una gran diferencia a su hermano mayor que con solamente explicarle y decirle, él ya sabía y lo podía hacer. Son diferentes. La forma en que ellos procesan, la forma en que ellos procesan la información es diferente. Recuerdo que cuando mi suegro falleció, él falleció en nuestro hogar, y llegaron los dos muchachos de la escuela
y nos llevamos a Aarón, y Aarón ya todo nervioso, que qué está pasando, porque vio mucha gente allí y está todo nervioso, y le dijimos, es que ya falleció tu abuelo. Y solamente agacha la cabeza y empieza a sollozear. Y ahí lo consolamos y ya pudo regresar. Llegó Rubén, el chiquillo, el más joven, y le hicimos lo mismo, y él muy calmado. ¡Uy! Y empezó a llorar y llorar y llorar y a preguntar por qué y por qué pasó esto. Y son diferentes, son diferentes. Por lo tanto, nosotros como padres tenemos que tratar con nuestros hijos como individuos. Uno no va a pensar de la misma forma o de la misma manera que el otro. Hacemos mal, hermanos, cuando nosotros queremos imponer sobre ellos los gustos del otro. Mira, y esto es el gran error que hacemos. Mira a tu hermano. ¿Ves cómo él sí se viste bien? Trae su camisa o su camiseta y la tiene, ¿cómo se dice? Tucked in, las tiene metida en el pantalón, trae su cinto, y tú andas ahí todo cuas. Y cometemos esos errores, hermanos. Queremos imponerle sobre uno los gustos del otro. Ahora, y si el gusto que su niño, su niña o su hija tenga no está bien delante de Dios, entonces está en nosotros en guiarles. Mira, mira, mijita, es que esa faldita está media rabona. No, no es bien que lo uses. ¿Por qué? Porque tú eres una hija de Dios. Oh, mira, hija, es que el pantaloncito ese que traes está muy arrequintado, está muy apretado y está enseñando lo que no debe. Este, hay que dirigirlos de esa forma, pero si quiere usar un pantalón gris o quiere usar uno morado, eso no es pecado, hermanos. Eso no es pecado. Cada quien tiene su gusto. La otra forma en que nosotros cometemos error es no apreciar los talentos de cada uno. Yo le digo, hermano, por mi parte, que si uno me hubiera dicho, no, papá, yo también voy a ser ingeniero como usted. Uh, pero los dos decidieron ser maestros de música. Uno música de instrumento, de banda, y el otro en el coro, director de coro. Ahora hubiera sido fácil que yo le dijera, como mis padres me dijeron a mí, ¿y cómo vas a ganar tu dinero haciendo tal cosa? Yo recuerdo cuando yo le dije a papá, mi papá quería que yo fuera contador. Ay, ay, Señor. Yo quería ser ingeniero. Bueno, más bien quería ser arquitecto, pero yo no conocía la diferencia y vine a ser ingeniero. Y papá estaba bien disgustado conmigo porque no sabía que era un ingeniero. ¿Qué trabajo iba a hacer? Y no la pasaba, no la pasaba. Él no sabe, yo no sé qué estás pensando tú, que vas a estudiar esa cosa, yo no sé qué será. Y yo te digo que seas a contador, porque todo negocio necesita un contador. Y dice, pues lo siento mucho, papá, es lo que yo quiero estudiar. Este, y luego un día él en el trabajo, un compañero de trabajo le dice, ¿qué es lo que quiere estudiar tu hijo? No, pues quién sabe, un ingeniero civil. Oh, no, eso está muy bueno. Eso está muy bueno. Si usted quiere edificar una casa, necesita un ingeniero civil. Si usted quiere descargar un diche, necesita un ingeniero civil. Poner una calle, necesita un ingeniero. Para toda la sociedad necesita un ingeniero civil. Es algo bueno. Ese día llegó papá muy contento conmigo. Mi hermano no tenía esos deseos.
Él deseaba trabajar en las computers, en las computadoras y arreglarlas y componerlas, etcétera. Mi hermana fue la que quiso ser contadora y al final no está trabajando como contadora, está trabajando como una librarian en una biblioteca de la escuela. Hay que apreciar los talentos diferentes de nuestros hijos y cultivarlos, que se dirijan en un camino bueno, bien, que le agrade a Dios. Cuando mis hijos me dijeron, papá, yo quiero ser maestro, yo luego vi los dollar signs caer. ¿Cuántos saben que a los maestros no les pagan suficiente? Si no lo sabe, homeschool por un tiempo y aprenderá. Yo le dije a mi hijo, es que ya sabes que el standard de living no va a ser igual, va a ser diferente. Pero es un trabajo honrado. Y mientras que sea un trabajo honrado y sepas cómo cuidar tu dinero, la haces, la haces. Gracias a Dios que que ellos aprendieron de su mamá en cómo cuidar el dinero, porque su pastor me es como agua en la bolsa. Hay que apreciar los talentos diferentes y no imponer el talento de uno sobre el otro. Uno de los peligros que corremos, hermanos, que hacemos es esto. Favorecemos a aquel que él tiene talento que a nosotros nos gusta. Fíjese bien. Génesis capítulo 25, versículo 28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, no de su casa el hogar, pero de lo que él logró matar cuando se fue de cacería. Mas Rebeca amaba a Jacob. Uno de los peligros, al ver que son distintos, es de favorecer uno sobre otro. No es que que Isaac amara más a Esaú que a Jacob, o que despreciaba a Jacob, o que no amaba a Jacob. Quiere decir sencillamente que él favorecía a Esaú. Y aún se puede pensar, hermanos, que lo favorecía porque tenía las mismas tendencias que él mismo. Y a veces nosotros cometemos ese error como padres. Favorecemos a un hijo o una hija más que a otra porque sus gustos son parecidos a los míos. ¿Entienden los hermanos? Y eso no está bien delante de Dios. Dice aquí que Isaac favorecía a Esaú porque era hombre del campo, posiblemente como él. Varones, especialmente si usted fue un atleta, favorecemos a ese hijo que también es atleta como nosotros. Ahora, cuando yo era joven, hermanos, yo jugué el baloncesto. Yo sé que ahorita me ven y piensan, no puede ser. No, sí, sí. Es más, yo era uno de los más altos en mi equipo. I played center. Y yo había aprendido, hermanos, de tantearle al balón cuando venía para abajo y yo iba para arriba, para rebound. Y tenía un maestro que me enseñó a decir, mira, para que puedas rebound más rápido, no doble la rodilla. Así con las puras, así. Y así yo pasaba y escogía un ladrillo y le hice esto con uno de mis hijos y uno de mis sobrinos. Dice, mira, en el lado de la casa está un ladrillo, escoge un ladrillo. Ok, de ese ladrillo escoge
3 más arriba. Y con una mano así, nomás de puntitas, no doble la rodilla, para, reforzar las piernas de aquí. Y yo nomás esperaba. Ahí va, y ahí voy yo. Y mientras que los otros ya venían para abajo, yo iba para arriba y agarraba la pelota. Cuando mi hijo Aarón me dijo que él quería jugar también baloncesto, deja que tu papi te enseñe, ¿verdad? ¿Cómo es que se hace? Pero no podía yo dejar al otro fuera. Y ahí andaba Rubén también con nosotros. No podía favorecer a uno porque deseaba tocar instrumento y el otro deseaba cantar. No podía yo favorecer ir a uno de los programas que tenía uno y no ir al otro. Pues teníamos que tratar igual y no mostrar que favorecemos uno al otro. Ahora el grande nos dice, yo sé que yo soy el favorito. Mi esposa le dice, ¿por qué dice eso? Porque yo soy el que tengo los nietos. Y le decimos, no, no es así. Pero cometemos estos errores, hermanos. Para instruir al niño en su carrera necesitamos reconocer que son individuos y no favorecer uno sobre el otro. Parece que aquí en esta situación que Isaac favorecía a Esaú porque era hombre del campo. Esto sí es un hombre velludo, se va de cacería y me trae de allí, me da de allí. Ese es mi hijo. El otro, no, pues el otro si muy apenas pelo tiene. Y nomás se la quiere pasar adentro de la casa, ahí con las mujeres, ¿verdad, hermanos? Decimos esto. Ahí con las mujeres. Y yo me imagino que Rebeca favorecía a Jacob, posiblemente porque veía que Isaac lo hacía menos. Y eso tampoco es bien delante de Dios. Se debe reconocer que cada uno es un individuo. Y hay que instruirlo a cada uno en su manera, a su manera. Hay que guiarlos a cada uno según su necesidad. Especialmente, hermanos, en lo espiritual. Escúchame bien. Especialmente en lo espiritual. Su hijo, hermano, o su hija, lo ve a usted, el varón, la cabeza del hogar. Y si usted en su hogar dice cierta cosa del pastor, yo no creo que digan de mí, pero bueno, ese ejemplo. Y ellos están escuchando y están viendo lo que usted está haciendo. Y para quedar bien contigo, quizá vayan a hacer lo mismo. Hermana, antes de estirarle la garra a la esposa del pastor, no que le hagan con esta, no se dice. Acuérdase, su hija, su hijo, lo están escuchando. Y quizá para quedar bien con usted, haga lo mismo. Nosotros tenemos que ser bien astutos. El diablo, hermanos, es bien astuto y no descansa. Él busca por robar tu hijo, tu hija, en cualquier manera, en cualquier forma que él pueda.
En una ocasión, un hermano, teniendo una hija que se quería ir a la universidad, no tenía la muchacha dónde quedarse, encontró una familia viviendo en esa ciudad y dijo, aquí quédate con ellos. Parecía algo bueno, era una familia cristiana. El hijo y esa joven resultaron gustándose uno al otro. Empezaron a tenerse más confianza. Y cuando menos esperaba, la joven resultó embarazada. Parecía algo bueno, algo inocente. Pero eso no era lo correcto de hacer. Usted tiene que ser bien astuto, porque el diablo es astuto. Y le va a presentar algo en una forma que parece ser algo bueno, algo bien, para que usted se descuide. Hay que guiarlos a cada uno según su necesidad, especialmente en lo espiritual. Yo he conocido, hermanos, a familias con sus jóvenes, y quizá uno de ellos tuvo un encuentro real con Cristo y aceptó a Cristo y sirve a Cristo y busca a Cristo. Él ama al Señor. Y el otro joven o la otra joven, hermano o hermana de ese joven, quizás al ver que mamá y papá están muy gustosos, que pues ellos, porque sirven a Cristo. Bueno, pues yo también. Yo quiero también que mamá o papá también, así como lo quieren a él, me quieran a mí. Y se involucra en la iglesia y está trabajando en la iglesia, pero no ha hecho un compromiso personal con Cristo. Y nosotros, porque lo vemos que están activos en la iglesia, pensamos que son salvos, cuando nunca hemos escuchado un testimonio de salvación de sus labios. Tengamos mucho cuidado. Aún el diablo puede usar las actividades de la iglesia para robarle a usted su hijo, su hija. Hay que apreciar su individualidad. Tenemos la tendencia más de aplastar una persona que quiere presentarse como un individuo. Es que yo tengo mis propios pensamientos, yo no pienso de esta forma, y nosotros queremos aplastar. En lugar de ir y hablar con ese joven o esa joven en la manera y la forma que ellos puedan entender que quizás lo que ellos están haciendo no es bien delante de Dios. Tenemos que ser astutos, hermanos. Dice, oiga, pastor, usted lo que está diciendo es mucho trabajo. Eso quiere decir que yo tengo que conocer cada uno de mis hijos individualmente y personalmente. Y la están captando. Nosotros vivimos en una sociedad, hermanos, ahora donde se requiere que tanto el esposo como la esposa tienen que trabajar. Estamos viviendo en esa sociedad donde los dos tienen que trabajar. Y por los dos queriendo tener que trabajar, los niños se quedan a un lado. Que acabo, pues los llevamos a la iglesia. Ahí la pastora Debbie trabaja con ellos. Con eso es suficiente. Ahí están en los Road Rangers, con eso basta. Ahí están en las Impact Girls, con eso. Están en los jóvenes, con eso tienen. Yo no tengo que hacer nada más que llevarlos a la iglesia y dejarlos ahí. Yo me recuerdo, hermanos, cuando yo era comandante de los Road Rangers,
ver a los papás llegar en carro, abrirle la puerta a los niños para que se bajaran y ellos se iban, creyendo que así estaban cumpliendo con sus obligaciones. Usted tiene que tomar el tiempo de conocer cada uno de sus hijos individualmente y apreciarlos individualmente. De otra, usted le está abriendo la puerta al enemigo a que entre y se robe su hijo. Ya para terminar, nuestros hijos, hermanos, son bendición. ¿Cuánto lo saben? Cada uno es una bendición. A veces dice, tenemos ese, no, ese fue accidente. Ese no lo esperábamos. Ese no lo programamos. Fue accidente. Oiga, pero ¿qué haría usted sin ese accidente? La variedad de personalidades le complace a Dios. ¿Cuántos lo saben? Hey, y yo he sido pastor de esta iglesia ya por 11 años y veo la variedad de cada hermano, de cada hermana, cada individuo y saber que eso le agrada a Dios. Somos de diferentes personalidades, somos de diferentes parecer, pero todos le traemos gloria a Dios. Así es como Dios puso a nuestros hijos en nuestro cuidado para que usted y yo los instruyéramos en los caminos de Dios. No que pase ahí por accidente. Si no, pues yo los llevé a la iglesia. No, está en usted de instruirlos en los caminos de Dios. Yo sé que somos faltosos, hermanos, y cometemos errores. No se castigue usted mismo porque comete un error. Nomás confiéselo. Pídele perdón. Ya ustedes saben la historia en cómo yo tuve que pedirle perdón a mi hijo, el mayor, en una ocasión. Y hay que esforzarnos, hermanos, en atender a cada hijo como individuo. Hay que reconocer el valor que ellos traen. El valor de cada uno, porque así es como Dios lo creó. Hay que reconocer sus diferencias y tener cuidado en no favorecer a aquellos que nos guste. ¿Cómo sé yo esto? Porque así es como el Padre Celestial trata con sus hijos. ¿Están escuchando los hermanos? Yo no soy su favorito porque soy pastor. No se asusten los hermanos. El hermano David Rodríguez no es favorito de Dios porque es maestro. La hermana Sandoval no es favorita de Dios porque es cantante, la directora de la alabanza. Dios nos ama a todos iguales. Y trata con cada uno de nosotros según nuestra necesidad y como individuos. Hay algunos que Dios les llega con la vara. Y hay otros que con el Señor solamente bendiciéndoles se arrepienten. Ay, Señor, perdóname porque mira cómo me estoy portando y tú eres tan bueno conmigo. Y se arrepienten. Y hay otros que no, que son un poquito. Y si quiere el listado de aquellos que son más cabezudos, véase conmigo. No, no se crean los hermanos. No se crea, no se crea.
Nuestro Padre Celestial hace lo mismo con nosotros, sus hijos. Él aún no trata conmigo de la misma manera que trata con mi esposa. Él no trata conmigo de la igual manera que trata con mi hermano Ramón. Aunque los dos somos varones, estamos en la misma iglesia, pero él trata conmigo a mi manera y él trata con el hermano Ramón a su manera. ¿Por qué? Porque él nos ama y él aprecia esas diferencias. Aunque todos somos creados en su imagen, somos distintos. Y él trata, él guía y él instruye a cada uno de nosotros individual según nuestra necesidad. Pongámonos en pie. Nuestro Padre Celestial nos ha dado un ejemplo, el ejemplo de ejemplos en cómo criar a nuestros hijos. Nosotros como padres cometemos errores. Este padre y esta madre, Isaac y Rebeca, cometieron errores y está registrado en la palabra del Señor para que usted y yo aprendamos la lección. Amar a nuestros hijos así como son, así es como Dios los creó. Algunos altos, algunos chaparritos, algunos flaquitos, algunos gorditos. Y hay que dirigirlos en los caminos del Señor. Cada quien tiene su necesidad. Y para ello necesitamos invertir ese tiempo para conocerlos, conocer su corazón. Y que Dios nos dé la gracia y el entendimiento para guiarlos. Oremos. Padre eterno, venimos ante tu presencia, Señor, dándote gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por las vidas de estos santos, Señor, de estas personas en la Biblia, que tú has registrado, Señor, no solamente lo bueno que hicieron, pero también lo malo, para que nosotros hoy pudiéramos disfrutar de sus ejemplos. En esta mañana, Señor, durante estas semanas, hemos estado tratando sobre el matrimonio, hemos tratado sobre el hogar y hemos tratado sobre la familia. Y en esta mañana estamos tratando sobre crear los errores que a veces nosotros cometemos en crear a nuestros hijos. En no reconocer que son individuos, que son diferentes, que tienen diferentes gustos y diferentes talentos. Abre, Señor, nuestros ojos y nuestro corazón para poder recibir y aceptar esas diferencias y corregirlas con gracia en lo que es necesario. Que tratemos con cada uno, Señor, según su necesidad y que estemos alertas, porque el enemigo es astuto y aún puede usar actividades de la iglesia para robarnos de nuestros hijos. Que nos interesemos, Señor, en escuchar un testimonio de sus labios que han rendido su vida a Cristo. Que no supongamos, Señor, que porque están activos en esto, en aquello, en la iglesia, que ya son salvos. Pero que nosotros nos enteremos, Señor. Tomemos el tiempo de conocerles bien para que así el enemigo no nos los robe como ha robado tanto de nosotros. Danos de tu gracia
Danos entendimiento. Oh Padre, ahora yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos despidas en paz. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde.